Bueno, señores, son las 7:04. 7:04. Buenos días a toda la audiencia de Sol. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este día de hoy, en este viernes 20 de marzo del año 2020, vamos inmediatamente con los temas que tenemos en nuestra agenda. Bueno, en primer lugar, nos vamos a referir pues a varias situaciones médicas que se han presentado. Vamos a hablar de las nuevas medidas de la Dirección de Impuestos Internos, también de los planes sociales del gobierno, focalizados en los más vulnerables, el de la situación en Italia, que está lamentablemente a la cabeza de los casos de coronavirus, y a la declaratoria de emergencia de la República Dominicana, y también alguna ponderación de los resultados de las elecciones del 15 de marzo. Quiero pues arrancar haciendo llegar nuestras condolencias a los familiares del doctor Daniel Álvarez. El doctor Daniel Álvarez, 63 años de edad, fue alcalde de Baní, fue alcalde de la provincia Peravia, y falleció en el día de ayer por una situación de salud que no está relacionada con la pandemia que en estos momentos estamos enfrentando en República Dominicana y en casi todos los países del mundo. Así es que nuestras condolencias a los familiares del doctor Daniel Álvarez, ex síndico de Baní. Quisiéramos también pues rogar por la pronta recuperación de el presidente de la Cámara de Diputados, don Radamés Camacho. Radamés Camacho, pues, presidente de la Cámara de Diputados, fue hospitalizado en el día de ayer por un desorden metabólico, y esperamos que pronto Radamés Camacho pues pueda recuperarse de la situación pues que está padeciendo. Parece que es un desorden metabólico, no sé si eso estará relacionado con la glicemia, con cuestiones diabéticas, no sé, pero un desorden metabólico. Y ayer, al terminar justamente la sesión en la que la Cámara de Diputados había aprobado ya la declaratoria de emergencia, ahí se produjo lamentablemente pues esta situación que obligó a la hospitalización del presidente de la Cámara de Diputados, pues Radamés Camacho. Entonces, señores, bueno, hay nuevas, también quisiera pues desear la recuperación de la diseñadora Jenny Polanco, que ayer pues fue sacada de su residencia. Sabemos la situación por la que ella está atravesando, y pues desearíamos su pronta recuperación, la diseñadora Jenny Polanco. Entonces, ayer la Dirección de Impuestos Internos pues tomó una serie de medidas que un poco más adelante vamos a detallar. El caso es que queremos empezar por las situaciones que se nos están dando con el coronavirus. Todas estas situaciones que nos están dando, que nos están llegando por la situación del coronavirus. En estos momentos, pues, hay en unos 90,000,
En Italia, en Italia hay 3.405 muertos, 3.405 muertos. Incluso ya Italia superó a China, que tiene 3.245 muertos y que ya ha declarado controlada la epidemia, pero todo este virus sabemos que se originó en China y sin embargo ya en Italia hay más muertos que los muertos que hay en China. Entonces la diferencia entre lo que ha ocurrido en Italia es que en China hubo unos 90.928 afectados y sin embargo de esos 90.928 afectados hubo solo 3.245 muertos. En Italia, con 41.035 afectados, hay 3.405 muertos. Es decir, que la letalidad ha sido mucho mayor que la letalidad que se ha producido en China, no solo en términos numéricos, sino también en caso de en números reales. Entonces, también tenemos, lamentablemente, dos primeros casos de coronavirus en Haití. Entonces, que ya eso significa que la emergencia del coronavirus, lamentablemente, está en la isla, la emergencia con el coronavirus. Entonces, ¿qué representa esto y qué cosas se han producido en la República Dominicana que tienen que llamarnos a una profunda reflexión? Ayer nosotros estábamos cuestionando la situación que se ha dado en nuestro país con la cuarentena que había declarado el gobierno y que ya incluso pudiera hacer mediante la declaratoria de emergencia, que lamentablemente en sectores populares esa cuarentena no se estaba respetando, esa cuarentena no se estaba siguiendo en los sectores populares y pues la gente seguía jugando dominó, bebiendo cerveza en colmadones y en actividades que realmente ponen en riesgo tanto a ellos como a las personas con las que están compartiendo, indiferente a una situación que pudiera ser mucho peor y que pudiéramos realmente perder el control si no seguimos las medidas sanitarias que se están recomendando. Ahora bien, lamentablemente ocurre que en la República Dominicana no solo hemos tenido esa inconducta, esa irresponsabilidad, ¿no?, en sectores populares, sino que hasta ahora los casos, digamos, más complejos que hemos tenido con el coronavirus, lo hemos tenido por casos que se han generado en gente que se supone que tiene que tener un mayor nivel de conciencia. Es decir, que pudiéramos decir que el coronavirus ha tenido hasta ahora mayor incidencia en la República Dominicana por el comportamiento de sectores que pudieran ubicarse en la clase media o en la clase media alta. Tenemos el caso de 28 médicos y sus esposas que fueron pues a un crucero ya declarada la pandemia y ya pues cuando el mundo vivía toda esta situación de peligro sobre el coronavirus, cuando ya se habían presentado situaciones con otros cruceros que habían sido pues impedidos de atracar en la República Dominicana precisamente porque se trataba de proteger a la población de la situación con el coronavirus. Entonces, en medio de esa situación, es una irresponsabilidad lo que ocurrió con ellos. Y sabemos que entre ellos hay una alta incidencia de los casos de coronavirus que se han declarado como oficiales hasta este momento. Pero aparte de ese acontecimiento, entonces hemos tenido el acontecimiento de una boda que se celebró en Catcana
donde estuvieron unas 500 personas y lamentablemente de esa boda también tenemos una parte de casos de coronavirus que no solo son ya de los que están declarados oficiales, sino que también hay una parte importante de esos que son los que están en pruebas esperando resultados. Pero ya incluso hay casos comprobados de coronavirus, de personas que estuvieron en esa boda en Cascana, que además se le ocurrió la genialidad a los organizadores de la boda de organizar la hora loca en torno a esta pandemia. Yo sé que no era la intención de ellos ni de la familia de ellos burlarse de lo que está ocurriendo en el mundo con esta cantidad de muertos que está teniendo esta pandemia en el mundo, con todo esta ralentización de la economía, porque mucha gente no morirá por contaminarse o por contagiarse con este virus, pero pudiera morir de la situación que se está creando con la economía, porque mientras tenemos que colocar todos los recursos y toda la atención de nuestro sistema sanitario a enfrentar el coronavirus, tenemos muchísimas otras situaciones que pudieran ocasionar muertes que no podemos dedicarle los mismos recursos ni las mismas atenciones. Es decir, que probablemente nosotros tengamos muertes en la República Dominicana que no sean directamente por personas que hayan adquirido el coronavirus, pero pueden morir personas por diarrea, pueden morir personas por deshidratación, pueden morir personas por cualquier otra causa que el sistema no pueda atender porque está en gran medida concentrado en esta situación con el coronavirus. Entonces, imagínese usted ponerse a hacer mofa de esto, ponerse a hacer burla, ponerse a hacer relajo de esto. La verdad es que es un asunto que ronda la inhumanidad, aunque esa no fuera la intención. Y tenemos también entonces los casos que se han originado de ahí, que en el caso de varios nombres y de gente, digamos, con alta prestancia social, que sabemos que tienen vínculo, que tienen sospecha de la situación del coronavirus, son originados por la realización de esta boda en una circunstancia en la que fue un acto totalmente de irresponsabilidad convocar gente a reunirse, a compartir, cuando ya estaba la situación de emergencia sanitaria. Entonces, vemos que no se trata solamente de que tenemos una población que en los niveles, digamos, más populares, ha observado una conducta que no es la adecuada para enfrentar con éxito la pandemia. También en sectores ricos, en sectores de clase media alta, hemos tenido un comportamiento, si se quiere, hasta criminal, aunque no haya sido realmente la intención de provocarlo. Ya habíamos tenido la situación con la diseñadora Jenny Polanco, que puede equipararse a lo que ocurrió con los médicos que fueron al crucero, o lo que ocurrió con la celebración de esta boda y todo lo que se ha generado desde allí. Entonces, yo creo que ahí tenemos una lección importantísima de que en gran medida, señores, todo está en manos de nosotros y de las prevenciones que tomemos. Esas son las que van a auxiliar las políticas que tome el gobierno para poder hacer efectiva esta situación. Que a propósito, ayer también se produjo el anuncio del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que pues está hablando de lo que nosotros adelantábamos un poco en el Sol de la Mañana. Se está focalizando a todos los planes sociales del gobierno a tratar de que la ayuda le llegue a la gente, pero que la ayuda le llegue a la gente sin aglomerar a las personas,
sin exponerla a que la salida a lugares de concentración la contaminen. Entonces se están buscando mecanismos para que la ayuda, sobre todo a los envejecientes, a la gente más desvalida, le llegue a sus hogares, le lleguen los alimentos, la posibilidad incluso de comida cocinada de los comedores, la posibilidad de kit con alimentos no cocinados, que la ayuda le llegue y medicamentos, que todas estas cosas le lleguen a la gente sin tener que desplazarse. Entonces, bueno, ahí vuelve la crítica de que si entonces se le va a llevar alimento a la gente, que la contaminación, etcétera. Bueno, algún riesgo hay. Lo que se trata es de que el riesgo sea el menor posible. Y el mayor riesgo que hay en estos momentos lo representa la concentración de gente en lugares. Ese es el mayor riesgo que hay en estos momentos. ¿Qué ha hecho el gobierno para tratar de que también esto no tenga ninguna suerte de distorsión? Que el carácter humanitario de esta ayuda sea lo prioritario, no importa quién sea la persona. Pues se ha puesto en contacto con las iglesias, tanto con la iglesia católica como con las iglesias evangélicas, para que estos líderes religiosos pues puedan ayudar de alguna manera u otra a hacer llegar esta ayuda, tomando las previsiones del lugar. El que va a llevar la ayuda se protege de no contaminar si estuviera contaminado, o de no contaminarse si en la casa existiera pues el virus. Es decir, alguna protección llevará, porque se trata de la conciencia de la situación que existe, pero de algún modo hay que actuar. Lo que no podemos dejar es que la gente se muera de hambre, porque si no se muere del coronavirus, se muera de hambre, se muera de la desesperación, o que la gente tenga que salir a la calle desesperada a buscar comida, a provocar desórdenes, una serie de cosas que todo esto hay que evitarlo. Entonces, yo creo que actuando con los líderes comunitarios, actuando con las iglesias, en gran medida se puede lograr que mucha gente que lo necesita reciba esta mano importante en estos momentos de la solidaridad de todos los dominicanos, porque eso ocurre con recursos públicos. Entonces, bueno, en relación con las medidas de la Dirección de Impuestos Internos, entre otras medidas, teníamos que el viernes 20 hay un plazo de 10 días en la fecha límite de la presentación de pago del ITEVIS, para que sea el próximo 30 de marzo del 2020 en lugar de este viernes 20. Es decir, la fecha límite para el pago de ITEVIS no será el día 20, sino que será el viernes 20. El día 20, recordemos que es justamente el día de hoy. Entonces, el límite que había para pago de ITEVIS en el día de hoy se extendió hasta el próximo 30. Entonces, ¿qué ocurre? Los contribuyentes podrán solicitar acuerdos de pago de hasta 4 cuotas para la ITEVIS, correspondiente al periodo fiscal febrero del año 2020, cuya fecha límite de declaración y pago es el 20 de marzo. Esa misma que se ha extendido, usted tiene la posibilidad de solicitar acuerdos de pagos para llevarlo a cabo. La Dirección de Impuestos Internos también decidió que las cuotas del acuerdo de pago no estarán sujetas a intereses indemnizatorios aplicados por cada mes de vigencia de este. Es decir, que el ITEVIS, que correspondía pagar este 20 de marzo, la fecha se ha extendido para el 10, pero el 10 es para el 30, pero hay la posibilidad después de esos 10 días de hacer acuerdo hasta de 4 cuotas, y eso no conllevará pagos de intereses. Esa es una situación pues importante para todos
establecimientos comerciales que están sujetos al pago de ITEVIS y las empresas. Entonces, dentro del conjunto de medidas también quedan reducidas a la mitad de su valor actual la cuota de todos los acuerdos de pago vigentes a la fecha del presente anuncio, duplicando el plazo de la vigencia de las cuotas pendientes de pago. Se darán facilidades de regularización para aquellos contribuyentes que tengan cuotas atrasadas a la fecha sin cobro de penalidades. Por otra parte, en lo relativo a las personas jurídicas, se concede una prórroga para la presentación y pago de la declaratoria jurada de impuestos sobre la renta de personas jurídicas, con fecha de cierre al 31 de diciembre. Se aplaza el límite desde el 29 de abril del 2020 hasta el 29 de mayo del 2020. Esto es para la declaratoria jurada de impuestos sobre la renta a personas jurídicas, el IR-2 al que se refería Marilena ayer, con fecha de cierre al 31 de diciembre. Se aplaza la fecha límite, esa fecha límite se aplazó, que vencía el 29 de abril para que venza el 29 de mayo del 2012. Asimismo, la Dirección de Impuestos Internos dispuso que los contribuyentes que presentan un total a pagar podrán liquidar el impuesto sobre la renta en 4 cuotas iguales y consecutivas. Esas son las medidas adoptadas hasta ahora por la Dirección General de Impuestos Internos que flexibilizan los compromisos que los contribuyentes tenían en términos inmediatos con la Dirección de Impuestos Internos. No disminuyen deuda, no le quitan deuda a nadie, pero sí la carga a los intereses. El ITEVIS es una retención. El ITEVIS nadie puede alegar que, bueno, me va a cobrar ITEVIS, pero que el ITEVIS no es suyo. El ITEVIS es una retención que tienen los comerciantes, que tienen las empresas, y incluso esa retención la gente tendrá forma de pagarla por el tema de la capitalización de negocios que tienen que ahora incluso hacer pagos, hacer inversiones, estando cerrados. Eso yo creo que es ponderable y demuestra que todas estas medidas tienen un carácter integral. Se quiere que la gente realmente no tenga pretexto, no tenga realmente nada que le impida cumplir con este periodo de cuarentena, que de lo que se trata es de ver, señores, qué bendita cantidad de casos tenemos de coronavirus, con todas las pruebas que haya que hacer. Entonces tenemos cuántos casos, llegamos a cuántos casos vamos a llegar. Entonces, sobre esos casos actuamos de manera controlada. Como no tenemos una población movilizándose, entonces la expansión de esos casos que siempre se va a dar va a ser una expansión mínima y más controlada, más fácil de abordar por un sistema sanitario como el nuestro, para que no nos pase lo que le está pasando a Francia. El sistema sanitario de Francia colapsó, el sistema sanitario italiano colapsó, el sistema sanitario español colapsó, y estamos hablando de 3 países con posibilidades que no tiene la República Dominicana para enfrentar la pandemia, y sin embargo esos sistemas sanitarios colapsaron. Tenemos que evitar que el sistema sanitario en la República Dominicana también colapse, para que los casos que se presenten realmente puedan ser enfrentados por la República Dominicana, pues de manera exitosa. Entonces, esa es la situación que tenemos hasta este momento con relación al coronavirus, y ya hemos ponderado estas nuevas medidas de la Dirección General de Impuestos Internos. Celebramos, señores, elecciones el pasado 15 de marzo. Una cosa es el resultado que se analizó en lo inmediato, que indiscutiblemente es un resultado beneficioso, favorable para el PRM, porque de estas elecciones ha salido mucho mejor que lo que se esperaba, porque
todas las proyecciones indicaban que estas elecciones municipales era un escenario muy favorable para el gobierno, para el Partido de Liberación Dominicana. Los acontecimientos de las elecciones suspendidas del 15 de febrero operaron como lo que el señor Tony Raful define como el cisne negro, es decir, el acontecimiento inesperado que crea una transformación de una realidad y pues todo esto benefició las candidaturas del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo en los centros de mayor población. Sin embargo, cuando vemos los números y un poco más adelante, ya directamente en la cabina, con la posibilidad de presentar la gráfica, lo vamos a hacer, vemos que el comportamiento del voto entre el PLD y sus aliados y el PRM y sus aliados ha terminado siendo un comportamiento muy similar. PRM y aliado y PLD y aliado prácticamente están en empate en cuanto a lo que ha sido el comportamiento del voto. El PRM hace cálculos mayores porque elimina de esos cálculos o agrega a esos cálculos un 9% que corresponde al Partido Reformista y a sus aliados. Porque ocurre que aunque el Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo fueron aliados al PRM en el caso de sindicaturas en este proceso, eso es el PRCC encabeza una coalición para las elecciones presidenciales, de manera que si las proyecciones que estamos haciendo son para los votos presidenciales, los votos que corresponden al Partido Reformista y a la Fuerza del Pueblo no pueden calcularse dentro de la votación del PRM y sus aliados, porque el Partido Reformista y Fuerza del Pueblo y otros partidos forman un bloque que en el voto presidencial se estará expresando de manera distinta. Ese bloque tiene pues un 9 y tanto % y entre el PLD y el PRM tendría un 45% y el PLD tendría un 44%. Esa es la realidad más o menos de las proyecciones de los números finales de este proceso que afortunadamente ha transcurrido con resultados, aunque hay algunos reclamos que yo creo que las juntas municipales deberían atenderlo, sobre todo en lo que tiene que ver con votos observados, que hay una gran cantidad. Este proceso, estamos hablando de más de 170,000 votos observados y nulos, en resultados que están, que en muchos lugares pueden ser variados por esos votos observados y nulos, lo que quiere decir que cuando es así, hay una obligación de revisar esos votos observados y nulos, y también situaciones de votos de regidores, de personas que solo votaron por regidores que en principio no le fueron contados a alcaldes, como ha ocurrido en los Alcarrizos, y eso disminuye la votación del alcalde, pero tanto Alcarrizo como San Cristóbal tenemos procesos sumamente reñidos. Donde esos procesos sean tan reñidos, hay la obligación de la revisión de esos votos observados y de esos votos nulos para determinar realmente un ganador fuera de toda duda. Yo espero que realmente eso se haga para que sigamos adelante con la consolidación de esta democracia, que tiene otro gran desafío, que son la realización de unas elecciones en mayo, que vamos a ver si pueden realmente realizarse en la fecha programada por esta pandemia. Ya se está planteando, por ejemplo, una posposición de las elecciones de la OEA. Se está planteando ahora en Connecticut, se pospusieron las primarias demócratas por esta situación. Hay planteamientos, por ejemplo, de un referéndum constitucional que creo que hay en el Perú. Se está planteando la posposición y así por el estilo. Vamos a ver qué hacemos, qué pasa con nuestras elecciones. Ojalá la podamos
desarrollar sin ningún problema, pero es evidente que eso puede escapar a nuestros deseos. Entonces, señores, en breve estamos en la cabina. Continuamos ahora con el sol de la mañana. Cambio y fuera.